Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuestro grupo, conformado por Juana Rieta, Mayra Chávez, David León, Katy Sarmiento, Iris Pérez y Claudia Vaquiro, les vamos a hablar sobre la pedagogía liberadora o pedagogía de la esperanza. Durante toda esta presentación le haremos una síntesis de la propuesta pedagógica de Paulo Freire, obviamente analizando sus aportes significativos a la educación. Iniciamos con la biografía del señor Freire, que nació en Brasil en 1921. Fue coordinador de círculos culturales en todo el país, fue director del Departamento de Educación y Cultura, estudió letras, además filosofía. Fue uno de los mayores y significativos pedagogos del siglo XX y es por ello que sus ideales también influenciaron en la democracia en todo el mundo. Su propuesta no fue bien cabida en algunas partes de Brasil y por eso él se exilia en varios países a nivel mundial. Para entrar en el contexto histórico de todo lo que hizo Paulo Freire, pues se tiene que conocer que en Brasil se vivía una pobreza extrema, había mucha familia campesina, muchos esclavos, pues las situaciones laborales eran deprimentes, todo el mundo era oprimido por obviamente las clases más altas. Y es ahí donde él entra y invita a sus coterráneos, a esa clase trabajadora, a que dejen su pasividad y reconozcan que ellos son seres pensantes y relacionándose como sociedad, pues obviamente puede transformarla. Y es donde él inicia el programa de alfabetización, más que todo en esta clase obrera campesina, esta clase que siempre había estado oprimida. Un principio pedagógico de Paulo Freire, como lo dice aquí la presentación, dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Aquí nos está invitando a que entre todos, pues el diálogo que iniciamos como personas y la enseñanza que nos damos entre sí, pues aprendemos mutuamente. En la pedagogía de la liberación se define también como un movimiento educativo. Además de eso, es un proceso de concienciación de la condición social del individuo, lo que él nos venía diciendo sobre el ser pensante, el pensar críticamente, conociendo su contexto. Por eso nos dice aquí que la adquiere mediante un análisis crítico y reflexivo del mundo que lo rodea, siempre por delante el contexto en el ser humano. Si él analiza o se analiza como sociedad, pues obviamente va a tener una liberación en sus pensamientos. Además de esto, también nos trata el señor Freire en la horizontalidad que debe haber en la relación humana y entre maestro y alumno. Siempre nos habla de esa relación, ya que él no está de acuerdo con la tradicionalidad ni con la relación vertical, que solo el docente enseña y el estudiante recibe y no tiene participación. Por eso nos habla siempre del diálogo y la horizontalidad en la relación, que mientras el maestro enseña, el estudiante también participa y el maestro está aprendiendo también, ¿no? Por eso se llama también la pedagogía de liberación, porque el ser humano pues encuentra su forma de ser activo. Esta metodología, perdón, también estaba dirigida más que todo a los adultos de clases menos favorecidas, lo que ahorita dijimos cuando él empezó la alfabetización, a toda esta gente oprimida, a toda esta gente que laboralmente pues estaba como esclavo. Bueno, dentro de las bases fundamentales que encontramos en esta pedagogía, pues nos dice que nace de una mirada dialéctica, donde el oprimido interpreta la realidad y la transforma según sus propios intereses. Aquí el individuo siempre tiene la, pues, la ventaja de pensar como ser crítico, ¿no? Además de eso, concibe y experimenta
que, que el sistema de educación pues siempre se da dentro de las posibilidades humanas de creatividad y libertad, a pesar de todas las clases políticas y económicas que existen en cada país, donde siempre quieren estar oprimiendo al más débil, al más pobre. Él dice que siempre el individuo debe estar ahí como ser pensante, ¿no? Como ser social capaz de transformar una sociedad. Y es por eso que uno de los objetivos es lograr esa interacción y esa transformación social mediante procesos de concientización entre, obviamente, los individuos. Por otra parte, Freire también nos define la educación de corte tradicional como educación bancaria. En esta concepción, el educando es visto como un recipiente vacío que el profesor debe llenar de conocimientos y de conceptos, y este pues ocupa un lugar pasivo dentro de su proceso, que solamente se limita a memorizar y archivar estos conocimientos dados por el docente. La relación docente-estudiante es de tipo vertical, es decir, que solamente el docente tiene voz y voto, lo cual hace que esta educación sea un instrumento de opresión. Aquí encontramos un paralelo entre los dos tipos de educación. Entonces, la educación tradicional es educación que sirve para la opresión, para la domesticación, es una educación de tipo alienante, mientras que la alfabetización freiriana posibilita al estudiante tener una participación activa dentro de la sociedad, concientiza para la liberación, es una educación de tipo liberadora. Freire también nos indica que la educación es problematizadora, es decir, que esto nos ayuda a que el estudiante a partir de preguntas elabore sus propios procesos de razonamiento, lo que le da a él también un entendimiento de la realidad, de la cultura, de la sociedad, y pues esto conlleva también a la liberación, a la dignificación y obviamente a la humanización. El diálogo es uno de los principales métodos de esta pedagogía, eh, y los principales aportes de Freire a la pedagogía son, en primer lugar, enfatiza el papel activo de cada persona en su propio proceso de formación. En segundo lugar, fomenta la investigación participativa y la concepción metodológica de tipo dialéctico. Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo transformar el mundo a partir de procesos de alfabetización, para que el oprimido tenga las condiciones para redescubrirse y para ser un sujeto activo en la sociedad. Los contenidos para esta propuesta dependen del contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, son sacados de su realidad más próxima. Los medios que utiliza este método es el discurso oral, la lectura de libros, revistas, folletos, afiches y periódicos. Y pues el método es sobre todo dialógico, abierto, en el cual el estudiante eh, puede todo el tiempo preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde, es decir, problematizar. A manera de reflexión, entonces, podríamos afirmar que la educación es decisiva en un proceso de transformación social, ya que permite trabajar directamente sobre el pensamiento de los estudiantes, lo cual hace posible la innovación y el crecimiento sostenible de una sociedad. Freire también nos da herramientas para creer que con la implementación de las TIC se puede llevar a un desarrollo del potencial humano dentro de un país que asegure no solamente mano de obra calificada y competitiva, sino también seres humanos críticos y reflexivos. Asimismo, al incorporar la tecnología en las aulas, se puede lograr que los estudiantes, a la par de aprender, también estén eh, afectando de forma positiva a la sociedad, y que los profesores también pueden actualizar sus métodos de enseñanza, y también pueden intercambiar métodos
con profesores de otras instituciones, de otros municipios, de otros departamentos, incluso de otros países. Recordemos que uno de los objetivos de Freire era transformar el mundo a través de la alfabetización, y las TIC son una herramienta que nos permite la alfabetización a un ritmo propio, en el cual el estudiante debe tener autodisciplina, debe ser un poco autodidacta, debe ser el protagonista de su proceso de formación. Y pues con la implementación de las TIC se promueve estos procesos de participación activos de los estudiantes, que puedan hacer investigación, que puedan tener acceso a diferentes informaciones, que puedan comparar estas informaciones, y esto también ejercita de forma de buena forma el desarrollo de su pensamiento crítico. Nuestro grupo concluyó que la verdadera liberación se da con la humanización en la educación, que no es depositar conocimientos dentro de los estudiantes, sino que es despertar la acción y la reflexión en ellos, para que puedan ver que ellos son en realidad quienes pueden transformar el mundo. El diálogo es muy importante en los procesos educativos, y ya que nos ayudan a intercambiar posturas, hacen que no solamente el estudiante sea quien reciba conocimiento, sino que el docente también aprenda mientras enseña. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa solo. El ser humano se educa en comunidad. Y como tercera conclusión tenemos que la educación es inminentemente política. En este sentido, un ministerio de educación, no importa en qué sociedad es, siempre es un ministerio eminentemente político. Político si está al servicio de los intereses de la clase dirigente en una sociedad, y político si está al servicio de los intereses del pueblo en una sociedad. Aquí les compartimos entonces la bibliografía en la cual basamos este trabajo. Una frase célebre de Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Y con esto damos por terminado nuestro trabajo, agradeciéndoles su amable atención.